un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En este versículo encontramos aquí nuestra unidad como familia que somos en Cristo Jesús. Pudiéramos generalizar este versículo diciendo, tenemos un común evangelio, que es lo que envuelve todas estas cosas que nosotros hemos estado leyendo en este versículo. Eso es lo que nos une como pueblo de Dios que somos. Quedamos en Judas, en el versículo 3, y ahora ustedes van a ver por qué les traje este versículo, porque encontramos aquí una referencia a nuestra salvación. Versículo 3, noten que dice ahí de Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Como ustedes pueden ver ahí, Judas lo que quería era hablarles de la salvación del alma. Sin embargo, al ver que la iglesia estaba confrontando tanta oposición, tanta herejía que se estaba infiltrando por dentro, él vio necesario escribir este tratado acerca de que teníamos que contender por la fe. Pero me llama la atención aquí en el versículo 3 donde dice nuestra. Nuestra implica, es una posesión ya que es de nosotros, nadie nos los puede quitar. Como dice Romanos 8, 35 al 39, un precioso pasaje donde dice, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Porque una vez que somos salvos en Él, ya eso es una posesión, podemos gozarnos, podemos alabar a Dios y agradecer a Dios porque tenemos la salvación de nuestras almas y nadie la va a quitar de la mano. ¿Qué es lo que nos hace tener tanta seguridad? ¿Qué es lo que nos hace decir, estoy seguro que esto es mío? Cuando hablo de nuestra común salvación, estoy hablando del Evangelio. A ver, ¿me ayudan un poquito a pensar en esto? ¿Qué es lo que me hace a mí estar tan seguro de mi salvación? A ver, Miriam. Okay, muy bien. ¿Otra opinión? ¿Qué es lo que nos hace estar tan seguros? Hermano Julio. Porque es una promesa del Señor. ¿Qué otra opinión? Muy bien. Una vez que la tenemos, el Espíritu Santo nos da testimonio de que en efectivo somos de Dios. Él nos posee, nosotros lo poseemos a Él. ¿Otra opinión? Por la fe, creo yo, porque si usted no tiene fe, está Claro. recibiendo o mirando que va a recibir, ¿cómo es? Apoderándose de esa fuerza que usted en creer en Él. Sí, porque de nada vale que tengamos las promesas, ¿no? Las promesas que menciona Julio, si usted no se apodera de ellas a través de la fe. Ok, muy bien. ¿Otra opinión? Me falta una ahí que estoy tratando de buscar, a ver. De nuevo usted está confirmando lo que dice la hermana, lo que dice Julio. Tenemos por este lado promesa, por el otro lado la fe se apodera de esa promesa y por tanto eres un creyente. La Biblia lo dice. Okay. La salvación es por la gracia de Dios. Esta es otra cosa que es muy importante para nosotros decir nuestra común salvación. Algo que es nuestro, ya lo tenemos, sabiendo que es por la gracia de Dios. Implica, obviamente, como hemos dicho anteriormente, un favor no merecido, algo dado por el mismo Dios, porque sabe que nosotros estábamos incapacitados de poder salvarnos a nosotros mismos. Si Dios nos dejara a nosotros los hombres, ninguno de nosotros nos hubiéramos podido salvar. Es por su gracia, por medio de la fe, de que somos salvos en Cristo. Eso me hace a mí tener una completa seguridad, porque mi salvación no está descansando en mi propia justicia, sino en la justicia de Cristo.
Es obvio que una vez que entonces soy salvo, mi vida va a cambiar y yo voy a tener otras expectativas en la vida, cosas diferentes. Pero a pesar de que esto era tan importante, fíjense que él dice, yo quería hablarles de nuestra común salvación. Y uno piensa y dice, pero es que ya cuántas veces hemos escuchado el Evangelio, 1, 2, 3, 4, 5 veces, ya lo sabemos de memoria. Cada vez que escuchamos la palabra gracia, ¿cuántas veces la repetimos? Porque de eso se trata prácticamente la vida del cristiano. Pero a pesar de que el Evangelio es sencillo y de todas las veces que se repite, todavía hay gente confusa. Todavía hay gente que no está segura de su salvación. ¿Por qué? Porque todavía no la poseen. Y esas personas dirán, bueno, ¿y cómo yo puedo poseer esa salvación? Porque yo también quiero estar seguro. Porque ¿quién quiere ir al castigo eterno el día que se vaya de este mundo? Pero también ¿cómo yo voy a ir al cielo? Bueno, cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Cree en todo lo que Él hizo en la cruz por ti y vas a ser salvo de la condenación. Eso es lo que expresa la palabra de Dios. Pero a pesar de que el tema es importantísimo, Él dice que Él encontró necesario exhortarles a que contendieran ardientemente. Fíjense la palabra que usa ahí. O sea, no es de una manera pasiva, no es si vienen a mí yo les voy a responder, no, ardientemente quiere decir, viendo que esto es importante también, ayudar a las personas que están confusas, que se han dejado engañar por el mismo enemigo, porque el Evangelio es uno. Y Dios no es Dios de confusión, es una sola verdad. Y nosotros creemos que si esa verdad no está como lo dice la Biblia, pues es mentira del enemigo. Entonces hay que ayudar a estas personas a que puedan conocer la verdadera fe. Y por eso dice, contender ardientemente por esa fe que nos ha sido dada. O sea, la única manera que yo puedo contender ardientemente por la fe es adquiriendo conocimiento doctrinal. Nosotros acabamos de pasar un curso sobre los testigos de Jehová. Este es otro versículo que pudiéramos apoyar el propósito de esas clases, porque la palabra del Señor nos manda a contender ardientemente por nuestra fe. Hermano, no se puede contender si usted no aprende primeramente sus bases doctrinales y segundo lo que otros creen para poderles ayudar, porque si no, ¿cómo usted le va a poder ayudar? Entonces no está contendiendo ardientemente. Ya la doctrina está dada y nosotros creemos que la Biblia, ¿okay?, es la palabra inspirada. Cuando decimos inspirada fue que es como un soplo de Dios. Mira, nosotros a veces podemos inspirarnos en una poesía y escribir en una canción. Hay aquí poetas y escritores que se hayan inspirado. Yo sé que nuestra hermana Carmen es una tremenda escritora. ¿Hay alguien más que le gusta escribir, inspirarse y hacer poesía? ¿Nadie más? Sí. Bueno, Mercedes no está aquí presente. Se está perdiendo un poquito eso, ¿verdad?, de nuestra cultura. Como en los tiempos anteriores las personas disfrutaban escribir y hacer rimas, etc. La palabra de Dios no se trata de palabra de hombre. La palabra de Dios se trata que Dios puso en la mente de estos hombres escribir lo que Él quería revelarle a los seres humanos. Sean misterios, sean lo que sea, Dios los puso en la mente. Es obvio de que Dios use hombres, porque si el mensaje es para los hombres, ¿a quién va a usar? ¿A quién va a escribir si no son los mismos hombres? Si Dios te quiere dar un mensaje, le quiere dar un mensaje a los hombres. Él usó un burro para hablarle a uno de los profetas, pero Él no va a usar animales. Entonces, ¿a quién otro va a usar? Es obvio que a hombres. Entonces, por eso que nosotros entendemos que la palabra de Dios es inspirada. Segundo, inerrante. Inerrante en lo que es la revelación.
te va a encontrar, yo he encontrado en mi Biblia faltas de ortografía. Puede ser que quizás en una traducción se desvía un poquito a veces el sentido de una palabra o de una frase por el problema de la idiomática, pero eso no significa que la Biblia sea inerrante. Toda la palabra de Dios es verdad. Y el mensaje de la palabra, no importa a qué idioma haya sido traducido. Yo soy de los que creo que de igual manera que la palabra fue inspirada, Dios también estaba detrás de las traducciones, para asegurándose que aquellos hombres que Dios tocó para traducir del original a tantos idiomas, eran también guiados por el Espíritu Santo, escribiendo. Obviamente aquí está el elemento humano también que no podemos negar en las Escrituras. Entonces, muchos de estos hombres, con sus elementos humanos, trataron de escribir, pero siempre guiados por el Espíritu de Dios. La Biblia es inspiración, es inerrante, es autoritaria y es suficiente. Entonces, así nosotros concebimos la palabra de Dios, por eso que nuestras doctrinas tienen que estar apoyadas en la santa palabra de Dios. Nosotros no aceptamos revelaciones nuevas, porque ya la doctrina está dada. Ya más nada se puede añadir, y si algo es nuevo, no es verdad, y si es verdad, no es nuevo. El mismo mensaje también de la Biblia tiene que ser para todos los hombres en todo lugar. ¿Entienden eso lo que le estoy diciendo? Para todos los hombres, que podemos añadir inclusive más, en todo lugar, en toda época. Es el mismo mensaje para todos. O sea que no podemos decir que algo es bíblico y que nada más sea aplicable aquí para Estados Unidos. No. El mensaje de la Biblia tiene que ser aplicable para todo hombre, en todo lugar, no importa dónde se encuentre en el planeta Tierra y en todas las épocas. Por eso que nosotros tenemos que tener cuidado con filosofías nuevas que están tratando de traer al seno de la iglesia y hacer que las personas las crean. Pero muchas de esas filosofías, si usted se pone a ver, hay lugares en esta tierra que no se pueden aplicar. Por ejemplo, esta nueva filosofía de la prosperidad, aplíquela en África. Mira a ver si usted la puede aplicar en África. Les digo cuál es la doctrina. La doctrina es: denle a Dios todo lo que más puedan, toda su riqueza, dénsela a Dios, que Dios los va a multiplicar y los va a prosperar materialmente. ¿Usted cree que ese mismo mensaje sea aplicativo para la gente de África? Como yo escuché una vez en un mensaje de un pastor, usted va con un mensaje de prosperidad a África y lo que va a encontrar es una mano diciendo, dame. Entonces, ¿sí, Eliana? Pues claro. Bueno, sí. Mira, cuando uno le es fiel al Señor, uno obviamente tiene bendición de Dios. Pero eso no significa que tú le des a Dios persiguiendo un propósito materialista, que es lo que se está persiguiendo hoy día. Y cuando la persona no es próspera o está sufriendo enfermedades, le dicen simplemente, para poder tapar esa realidad de la vida, le dicen, eres pecadora, Dios no te está escuchando. O no tiene fe para pedir. Pero, claro. El Señor bendice de muchas maneras. Yo siempre a veces digo, no es lo que está, el dinero o lo que entra, es también los gastos. Y muchas veces los gastos son regulados por el Señor. Y esa es una manera de prosperar también. Pero lo que yo les estoy diciendo, porque queremos entrar en el tema de por qué era necesario que Judas le escribiera a los hermanos diciéndoles, tienen que contender ardientemente por la fe, es porque de la misma manera que nosotros hoy día estamos expuestos a todas estas filosofías que hay a nuestro alrededor, que están infiltrando la iglesia, ellos les pasaba en aquel entonces.
Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, contender no quiere decir ser una persona peleonera. Todo lo contrario. No implica que usted tenga que ser un peleonero, sino, como dice 1 de Pedro 3:15, presentar defensa con mansedumbre a quienes demanden de la fe. Por eso dice el versículo 3 aquí, que contendáis ardientemente por la fe que surgió de mí. ¿Dice ahí? ¿Surgió o fue dada? Dice, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eso fue cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El mismo Jesús le dijo, mira, eso no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Lo que le estoy tratando de decir, si nosotros, gracias al Espíritu Santo, hoy podemos decir, en medio de nuestras imperfecciones, porque no somos perfectos, yo no creo que como dice, tengamos todo 100%, lo podamos entender todo el 100%, pero si hoy podemos decir, yo estoy en la verdad de Cristo, yo tengo una común salvación, yo estoy seguro de mi salvación. De cualquier tema que me pongan delante, yo tengo una opinión bíblica. Y yo puedo decir, yo creo en efectivo en Cristo, y creo de manera tal que por eso soy salvo. Eso se lo debemos al Espíritu Santo. Entonces, si usted se lo debe al Espíritu Santo, con más razón, usted tiene que tratar a aquellos que no tienen esta fe, sea que sean ateos, incrédulos, o que estén desviados en sus doctrinas, usted los tiene que tratar, como dice el versículo 2, con misericordia, paz y amor. Entonces, la idea es, hay que contender por la fe. Esto significa estudiar la Biblia de manera tal que yo pueda tener un conocimiento doctrinal básico, para cuando se me presente la oportunidad que yo tenga que defender mi fe, hacerlo con todo conocimiento, con mi cabeza en alto, porque tenemos la verdad de Dios, pero hacerlo con mucho amor, con mucha misericordia, con mucha paz. Porque yo estoy seguro que lo que yo soy y lo que yo tengo me ha sido dado de Dios. Y como me ha sido dado, ¿quién soy yo para, como dice, a tratar a otras personas, aunque no compartan mi fe, de una manera agresiva o de una manera despectiva? Por eso es que muchas veces cuando nosotros mencionamos algunas creencias de otras iglesias o unas prácticas, yo sé que a veces nos causa un poquito de risa, pero debe de causarnos pena y debe de causarnos lástima y debe de causarnos admiración y gratitud, porque de no ser por el Señor, puede ser que nosotros estuviéramos también en medio de esas ignorancias. Así que por eso es que en el versículo 3, Él les dice que deben de contenderse. Es el reto por la cual Él les escribe, y pudiéramos decir es la verdad central de Judas. La verdad central, lo aplicativo, es contender ardientemente por la fe que una vez se nos fue dada. Entonces, el versículo 4 es ahí porque por la razón que tenemos que contender, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Yo les dije que en esta epístola íbamos a encontrar doctrina sobre la predestinación. La semana pasada vimos esta doctrina en cuanto a los llamados, a los que han sido llamados, pero ahora la vemos de la otra manera. ¿Dónde usted la encuentra? ¿En qué frase usted la encuentra en ese versículo? ¿Destinado desde cuándo? Desde antes.
Misterio. Misterio tremendo. Misterio de que personas estén destinadas precisamente como fue Judas a esta condenación. Y él dice, son hombres completamente impíos. Impíos tiene que ver con falta de piedad. O sea, el impío es una persona que actúa sin afecto hacia los demás. Le falta compasión hacia los demás. Es una parte de ser egocéntrico. Están tan centrados en sí mismos que no tienen preocupación alguna de cómo tratar a los demás y actúan sin piedad. La mayoría de los criminales están movidos por esta impiedad, porque no les da el sufrir de otras personas, no les importa por tal de satisfacer cualquier tipo de egoísmo que sientan por dentro. Pero estos dice que están encubiertos, quiere decir que se han infiltrado y se filtran en medio de las congregaciones, y esto es espeluznante, eso es tremendo. Es lo que yo digo, ¿de dónde van a tratar de engañar si no infiltrándose dentro de las mismas iglesias? Si el diablo, mira, los que no son de Cristo son hijos del diablo. Ya esos ya le pertenecen a él. Él no tiene que preocuparse por esa gente. Él lo que le está preocupando es aquellos que se van acercando a Dios. Porque a la vez que se van acercando a Dios, van a ser expuestos a la verdad de las Escrituras, al mensaje del Evangelio, y hay una posible oportunidad para que estos se salven, y eso el diablo no lo quiere. Entonces lo que hace es se infiltra en medio de las congregaciones para traer doctrina que no es bíblica. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos. Yo siempre se los he dicho, hermanos, cuídense de quien los enseña, cuídense mucho de lo que usted oye. El ser humano es un filtro, es una esponja, el cerebro, que va recibiendo y va reteniendo, y eso va a llegar a provocar cambios en usted, en su personalidad, en su manera de actuar, en las decisiones que usted va a tomar. Y todo lo que usted está permitiendo que vaya entrando al cerebro, créalo o no, esté consciente o no, va a provocar un cambio en usted. Y ustedes son tan responsables por el que les enseña, que aquellos que están enseñando son responsables ante Dios. Porque no podemos permitir que vengan y nos enseñen una doctrina falsa. Noten, la mayoría de los grupos sectarios permitieron que su cabecilla, el que originó el grupo, simplemente expresara sus ideas, y ahí surgió el grupo de seguidores. Y miren hoy día, millones de seguidores. Mire el efecto de ese engaño que comenzó con una sola persona. Entonces hay que cuidarse y la única manera que nosotros podemos detectar la falsa doctrina, ¿cómo ustedes creen que sea? Pues aprendiendo, haciendo lo que ustedes hacen, venir a las clases de escuela dominical, estudiar la Biblia por ustedes, buscar todos los medios habidos y por haber que me enseñen a mí la palabra del Señor. Porque estos son hijos del diablo, con el propósito de entorpecer el avance del Evangelio, sembrar confusión. El Señor Jesús lo dijo en Mateo 24:24. Y van a venir algunos falsos maestros, y van a infiltrarse en la iglesia, y iban a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Eso lo dice Mateo 24:24. La mayoría de ellos tienen apariencia de piedad, como 2 de Timoteo 3:5. Cuando yo le digo que tienen apariencia de piedad, ¿qué le estoy tratando de decir? Parecen buenas personas, se visten de traje blanco. Sí, sí. Sí, el diablo disfrazado. No, pero es cierto lo que les digo, apariencia de piedad. Son personas que aparentan ser muy amables, muy caballerosos. Usted se piensa
que el diablo no es astuto, que el diablo va a venir y se va a poner en una persona agresiva, un ogro. ¿Quién va a conseguir de seguidor? Y entonces aquí me corren a los más infelices, Sí, a los que quieren los exactamente. Y entonces la mayoría de ellos son muy elocuentes, son muy fácil de convencer con sus palabras, halagan, adulan para tratar de conseguir seguidores y tienen toda esa apariencia de piedad hasta que llegue el momento de quitarse la máscara. Eso fue lo que sucedió allí aquí en Sudamérica, en Guyana. Ustedes todos conocen la historia de ese pastor. Vestido, ¿cómo se llamaba? Que se me olvidó el nombre. Jim Jones. Vestido de piedad. Dice que era una persona, pero tan atrayente, que eso eran miles de personas, hermano. Miles de personas. Y todo al principio parecía bien atractivo, hasta que tú te hacías miembro. Cuando ya tú te hacías miembro, te llegaban hasta castigar físicamente. Si usted no hacía lo que ellos decían, como dicen nosotros le decimos, le daban papao. Nosotros aquí decimos cualquier cosa que no le gusta a la gente y hay que aguantarle que la gente se ofenda y se vuelva susceptible y so and so. Pero allí no. Una vez que tú pertenecías al grupo, tú no le hacías lo que ellos decían y te entraban a golpe. Y no solamente te entraron a golpe, los entrenaban para envenenarse y murieron envenenados 900 y pico de personas. Eso es un ejemplo. Cuando Judas lo dijo, cuando el Señor Jesús lo dijo, eso no había ocurrido. Y ese no es solamente ese ejemplo, hay muchos más. Muchos más, David Koresh, un montón más. Pero ¿de dónde salen? Salen de las congregaciones, hermanos. Se infiltran en las iglesias a sembrar su manera de pensar y su ideología. Por eso que yo siempre digo, a mí no me asombra que esta gente se levante, porque es bíblico. A mí lo que me asombra es la gente que los sigue. La gente que los sigue es lo que a mí me asombra realmente. Y los siguen es por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y a la iglesia se le advirtió de este peligro. Encontramos, hace poco leímos en Hechos 20, 29 al 31, cuando Pablo reunió a los apóstoles y a los pastores, él se estaba ya despidiendo, y él les dijo, mire, van a entrar a la iglesia lobos con apariencia de ovejas. Van a entrar a la iglesia, tengan mucho cuidado. Así sí se los dijo. Es por esa razón, hermanos, que nosotros no podemos ligeramente poner a cualquiera a enseñar, sino antes esa persona haber sido probado en fe, en doctrina y en testimonio. Es una cosa muy importante. ¿Qué ustedes creen de esa frase que aparece ahí donde dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios? Fíjense, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Ya soy salvo, puedo hacer lo que me dé la gana. Ajá. Pero yo pensaba que es así. Sí. Cecilia, en Hebreos dice que con un solo sacrificio ya el Señor me hizo perfecto. Quiere decir que los pecados pasados, presentes y futuros ya están perdonados en la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué tú me dices a eso? Me da a mí, ¿cómo se dice? Licencia Ajá. a irme para todo lo contrario y hacer todo lo que está en contra de lo que el Señor te manda que tú hagas. Oh, eso es así. Vivir una vida como debe de ser. Ah, es así. Porque yo pensaba que una vez que somos salvos por gracia, ya si soy salvo, ya nadie me va a quitar a mí esa salvación. una persona que quiere hacer lo que quiere. Una persona que no tiene ley. A ver, Gladys. Que una persona que sea cristiana tiene que dar ejemplo a las otras personas, porque mira, un cristiano está haciendo cosas que no debe, entonces ¿para qué están predicando la palabra del Señor si ellos hacen lo que Sí, pero ya el Señor me ha perdonado todos mis pecados. Entonces, ya el Señor me perdonó todos mis pecados. sí, lo perdonó, pero los que están, como usted dice, que el trigo crece entre las cizañas, Ujú. pues entonces ellos son los que quieren
atormentar la cabeza de las otras personas, a ver si pueden llevárselo con ellos y darle la fe que tienen. Ok, Jesús. La diferencia de la convicción que tiene la persona, Ajá. el sello del Espíritu Santo, le da entendimiento de su pecado, le da arrepentimiento y tratar de mantener una vida sana, Ujú. como Dios pide que seamos santos. Una persona sufre, sí, la guerra entre el bien y el mal que existe dentro de sí. La persona que cree y está salvo trata de evitar de cometer los pecados y aún así lo cometemos, pero sentimos la culpabilidad. Una persona que no es, que cree que fácilmente puede hacer lo que le da la gana, porque cree que Dios le perdona a todos y la conciencia del pecado, no puede estar sintiéndose como Dios. Ok, Iliana. Que la Biblia molesta contra el que ya ha sido salvo y lavado con la sangre de Cristo. Cuidado que se pierda sangre, que deliberadamente hace condenado más todavía que uno que no sabe, Ujú. que uno que viene a la cruz, Ujú. Ujú. sino que ya uno desde ser salvo sigue pecando, pensando que por la gracia que puedo hacer lo que me dé la gana, Pero es que somos pecadores. pero ya eso es peor, un peor estado Ok. al que no sabe. Es que somos pecadores. Vamos a seguir pecando. Pero estamos bajo confusión, estamos supuestos ahí murmurando. Cuando uno peca y viene otra vez a la muerte, Ujú. se arrepiente, Sí, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Sí, hermano, dígame. Sí, si es la que es lo que te digo. Por ejemplo, convierten la palabra en el libertinaje. Aquellos que te predican una cosa que quieren ellos demostrar que lo que no es. Usan la palabra de Dios para hacer, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Están usando el evangelio de Dios. Bajo la gracia de Dios lo están usando, pero están haciendo su libertinaje. Por medio de él, buscando algo que es, no es verdadero, porque la Biblia no lo dice. Ujú. A ver, David. Pero recientemente ha sido un chiste, aquí por comenzado, ¿verdad? Pero una de las maneras que nosotros vemos hoy día, cuando un pastor está preparado o no está preparado, entonces para ahí enfrente, omite la palabra de Dios, saca un versículo, o dos o tres o más, fuera de contexto, y se pone a palabrear fábulas y cosas que no tienen nada que ver una con la otra, con la sana doctrina que se está viviendo. Esa es una de las maneras de vivir en libertinaje. Sí. Claro, porque una cosa es venir a que me entretengan, ¿ok? Me entretienen y la iglesia es maravillosa. Pues imagínate, también estamos estamos compitiendo con el mundo del entretenimiento y entonces es mejor que vengan a entretenerme y no que me enseñen la palabra. Pero hermanos, el que ama verdaderamente la palabra de Dios nunca va a ser aburrida. Al contrario, la vas a recibir siempre con el alimento que necesita. Esto que yo les estoy hablando, yo los puse a opinar y a decir unos a otros, precisamente mostrando dónde están ustedes parados en cuanto a este tema. Todos los que comentaron muy bien todas sus explicaciones. La gracia del Señor, nosotros sabemos, ya hemos dicho al principio, somos salvos por gracia, un favor no merecido, no de acuerdo a nuestra condición, porque no quiere decir que cuando yo vine a Cristo, ya de ahí en adelante, ya dejé de ser pecador o soy perfecto. No, yo sigo siendo pecador, pero ha cambiado en mí, algo que ha cambiado una vez que yo conozco la gracia y recibo la gracia del Señor, es que ha cambiado una actitud hacia el pecado. Eso es lo que es arrepentirse, es reconocer tu actitud de pecador ante el Dios 3 veces santo. No es pensar de que yo voy a evitar el pecado porque no quiero sufrir la consecuencia del mismo. Eso es una manera egoísta de mirar el pecado. La salvación, perdón, es que yo no voy a pecar porque no quiero hacerle desagrado a mi Dios, al Dios que me salvó, al Dios que me aceptó tal como era. Yo no quiero hacerle desagrado. Y como yo estoy pendiente de Dios, fíjense, no estar tan pendiente de uno, sino de Dios, yo estoy tan pendiente de Él, entonces voy a controlar un poco más mis actos pecaminosos.
porque tiene que haber algo que mueva, algún motor que mantenga esa vida, porque es que nosotros somos tremendos, y si no hay algo bien fuerte que mantenga controlado todas nuestras inclinaciones al pecado, es muy difícil. ¿Qué es lo que me mantiene controlado? Precisamente mi cambio de actitud al pecado, que es pensar en Dios, en su santidad, y en no quererle desagradar, el temor y la reverencia a mi Dios. Por eso que en medio de mi caminar cristiano, cuando peco, que caigo, yo voy a sentir inmediatamente lo que estaban hablando los hermanos, esa contrición tan dolorosa, que es lo que me mueve a mí a la santificación. Por tanto, el que ha sido tocado por el Señor y ya ha recibido esta nueva naturaleza del Espíritu Santo, es pecador, pero tiene una admiración, una gratitud inmensa hacia la gracia de Dios que lo ha salvado. El que no, como dice, es lo que toman esta gracia en libertinaje. Y eso es lo que muchas veces hay personas que no entienden nuestro concepto bautista de salvo siempre salvo. Ellos están basándose precisamente en testimonios y opiniones negativas de personas que están abusando o tomando en libertinaje la gracia del Señor para decir que fulanito de tal aceptó a Cristo y resulta ser que ahora es un tremendo maleante. ¿Cómo va a ser salvo por siempre? Entonces toman el ejemplo del maleante para no creer o aceptar esta maravillosa doctrina de la salvación por gracia. Pero es que no funciona así. El que ha recibido la gracia del Señor y el que ha sido salvo, junto con esa dádiva, también ha recibido una nueva naturaleza, un cambio de actitud hacia el pecado. Y por eso es que no se toma en libertinaje la gracia del Señor. Aún así, aclaro, hay creyentes que son salvos por la gracia del Señor. Sin embargo, no tienen la suficiente fuerza o algo está pasando en su vida que no pueden combatir cierta debilidad o cierto pecado que hay en ellos. Es ahí donde está la advertencia de los juicios de Dios sobre su pueblo. Hay juicio divino. No allá, aquí en la tierra. Dios envía juicio disciplinario para ver si a través del juicio disciplinario esa persona reacciona. Y si no reacciona, le dijo, ok, Charlie, vamos conmigo. Y se acabó la lucha contra el pecado. Sin embargo, es salvo porque Dios sabe lo que había en el interior de esa persona. A nosotros se nos es difícil porque estamos juzgando siempre por la exterioridad, pero Dios ve lo que hay interno. Bueno, esta gente convierten en libertinaje la gracia de Dios. O sea, qué gratificante es tener un concepto correcto de la salvación por gracia, pero se presta confusión y falsa conveniencia. Como decía Cecilia, ven la gracia como una licencia para pecar. Qué bueno que yo acepto a Cristo, ya un solo sacrificio perdonó mis pecados, pasados, presentes y futuros, y sigo viviendo una vida mundana. Dice Pablo, de ninguna manera. No puede ser. El mensaje que Dios le tiene a los que piensan así está en Hebreos 10, 26 al 31, después ustedes lo leen, fue lo que mencionó el hermano Iliana, de que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es fuego consumidor y Él trae juicio a su pueblo. Si usted nota ahí en Hebreo, Dios no le está diciendo al mundo, a su pueblo son sus hijos. Entonces el juicio de Dios viene para los hijos de desobediencia, los hijos de Dios. Hebreos 10, 26 al 31. Vamos a verlo un momentico, porque es importante que nosotros veamos esa frase, porque siempre nosotros estamos diciendo, los cristianos, cuando Cristo vino, Él no vino a condenar, Él vino a salvar. El que tiene a Cristo ha sido libre de la condenación, pero ahí se está refiriendo
a la vida eterna en los cielos. Pero con relación al pecado, no quiere decir que Cristo en la cruz quita la consecuencia del pecado. Esa consecuencia la tenemos que sufrir nosotros. Cada vez que usted peca, usted va a sufrir una consecuencia por ese pecado. Y la razón que todo el pasaje, lo que a veces que nosotros, el problema de nosotros es que sacamos los pasajes de sus contextos generales. Y si usted está viendo aquí, desde el paréntesis que hay aquí en el versículo 19, donde le dice, así que hermanos, y les muestra primero la libertad que tenemos para entrar al trono de gracia. Teniendo esta libertad, les dice, no dejen de congregarse. Y ahora le dice, porque si pecáramos voluntariamente, le sigue hablando a la misma gente, no ha cambiado de grupo. Es a la misma gente cristiana que le está hablando. En el versículo 26, dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, una horrenda expectación de juicio. O sea, aquí le está hablando a esta gente. Y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esa gente que está infiltrada en la iglesia. Dice, sino una horrenda expectación de juicio. El 28 habla de la ley de Moisés. El 29, cuánto mayor castigo recibirá aquel que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre. Ustedes ven ahí la relación que hay con nuestro pecado y tener pendiente a Dios, que es importante. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Ahí no se está refiriendo al mundo entero, que va a sufrir el juicio divino. Su pueblo también va a ser juzgado por el Señor. El salvo, siempre salvo, implica 4 cosas importantes. 1, regeneración. Eso significa cambio de naturaleza. 2, arrepentimiento, que es un cambio de actitud hacia el pecado. 3, conversión, quiere decir cambio de vida. 4, fruto del Espíritu Santo, que entonces tiene que ver más bien con carácter. ¿Por qué? Porque nuestro carácter, nuestro temperamento, responde a los ambientes, puede ser influenciado por el ambiente. Hay dos factores que afectan el temperamento, el carácter de una persona. Genes hereditarios y el ambiente. Obviamente, si estamos en un ambiente mundano, ¿cómo va a ser nuestro carácter? Vamos a estar acostumbrados a la gritería, a los insultos, a las faltas de respeto, a las malas palabras, a airarnos fácilmente, a no ser perdonadores, ser ofensivos, porque ese es el ambiente en que estamos. Pero cuando el ser humano cambia de ambiente, el Señor lo traslada de las tinieblas a la luz admirable y lo pone en un ambiente de creyentes, todo lo que va a ocurrir alrededor va haciendo la influencia a usted. Quiere decir que su carácter va a ir cambiando poco a poco. Aunque arrastremos todavía, como dice, muchas cosas por dentro, pero de que va a haber cambios, sí lo van a ver. De eso se trata los frutos del Espíritu Santo, que todos tienen que ver con carácter y temperamento, como menciona Gálatas 5. Es decir, la preciosa gracia no es para convertirle en libertinaje. El que verdaderamente es salvo va a experimentar una densa y genuina lucha interna contra las pasiones pecaminosas. Pero hay 2 cosas que menciona Judas acerca de esta gente. No solamente, por eso les digo, los frutos los dan a conocer. Todos estos hombres que nosotros estuvimos mencionando, Jim Jones, David Koresh, ¿cómo eran sus vidas? Inmorales. Era gente inmoral, porque junto con su herejía practican la carnalidad y la inmoralidad. Yo no sé cómo eso, la verdad que el enemigo entorpece la mente, ciega a las personas, porque ese mismo caso de David Koresh, usted se imagina como esposo,
que usted tenga que compartir su esposa con este hombre? Bueno, pero vamos a suponer, ellos practican la poligamia, un hombre con varias mujeres, se ponen de acuerdo para vivir en ese estilo. Pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando cómo los hombres metidos en esa secta tenían que compartir sus mujeres, sus hijas, con este David Koresh. Entonces el estilo de vida siempre va a ser inmoral, siempre va a ser pecaminoso. O sea, lo que se va a promover es el pecado. En vez de atacarse, lo que se va a promover la inmoralidad. Y casi siempre, esa es una de las señales de este tipo de gente que está hablando aquí Judas, casi siempre el más beneficiado de todos es el líder. Es el líder. Ese es el que la lleva bien. Entonces, eso es una de las cosas que están diciendo, una de las señales de esta gente. ¿Okay? 2, niegan a Dios, al único soberano, y niegan a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, al único soberano. Eso me está diciendo, Dios es el dueño de todo. Cuando dice soberano es que Él está en control de todo. Cuando se usa la palabra Señor, significa que hay un señorío. La única palabra que conlleva es sometimiento. Y esa palabra, esta gente no la acepta. Ellos no se someten a nadie. Porque ni a ellos mismos. Ellos no se someten a Dios, a Cristo. Quiere decir, ellos no están reconociendo ningún tipo de señorío, no están reconociendo ninguna voluntad, sino solamente la de ellos mismos. Por eso que habla ahí que dice, niegan a Dios, al único soberano, y a Jesucristo, ahí la última parte del versículo 4, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? O sea, es negarse a creer en el principio fundamental del cristianismo, y se refiere a todo aquel que niegue algún aspecto de la persona, naturaleza u obra de Jesucristo. Hay que tener estos 3 conceptos bien claros. La persona, la naturaleza y la obra de Jesucristo. Cuando se habla de persona, llevándolo a lo que estaba pasando en ese tiempo, es declarar que Cristo es como un demiurgo. Eso es lo que creían los gnósticos. Un demiurgo quiere decir un creador secundario o un eón, o sea, uno de los espíritus intermedios entre Dios y el hombre. O sea, eso es negar la persona de Jesucristo. O sea, negar de que Él sea lo que es. ¿Entienden? De que Él simplemente es un mediador más. Los musulmanes creen en Cristo. Otro de sus profetas. Simplemente otro de sus profetas. Esa es una manera de negar a Jesucristo. Porque le estoy mencionando inclusive sectas que mencionan a Cristo, pero sin embargo niegan su persona. Número 2, negar la naturaleza ya tiene que ver con 2 aspectos, divinidad o humanidad. Cualquiera de las dos que la persona niegue ya es falso. Hay muchos que niegan la divinidad, otros niegan la humanidad de Jesucristo. Por eso digo, tener estos conceptos es muy importante en nuestra base doctrinal. Y tercero, la obra, y posiblemente sea una de las maneras más comunes y que menos la gente se da cuenta que están negando a Jesucristo. Porque cuando hablamos de la obra se trata de la suficiencia de su sacrificio expiatorio. Fíjense, la suficiencia de su sacrificio expiatorio. Cuando Jesús en la cruz murió, que dijo las últimas palabras, consumado es. Nadie le tiene que restar, ni nadie le tiene que añadir a este sacrificio. Este es el sacrificio que Dios ha impuesto, yo lo he cumplido a cabalidad, ya no hay que restarle ni añadirle más nada a la obra que Él hizo en la cruz. ¿Okay? Cuando el hombre comienza a decir, sí, yo creo en Cristo, pero para salvarse hay que hacer buenas obras. O hay que
rezar misas, o hay que hacer algo para sacar del purgatorio. Todas esas cosas, y no están mencionando a Cristo. Sin embargo, están viendo que este sacrificio está incompleto. Y como está incompleto, algo tengo que hacer yo para garantizar la salvación. Entonces, esa es otra de las maneras de negar la obra de Jesucristo. ¿Sí, hermano? Cuando ponen a Jesucristo a la par con otros héroes históricos o con Buda o con otras religiones, hablando de Jesucristo en su lugar correcto, y están enseñando malamente. Claro. Dándole a Cristo una posición equivocada. Así mismo. Comparar a Jesucristo con Mohammed, vamos a compararlo con Buda, con cualquier otro tipo de religión, cuando ninguno de ellos ni murió ni resucitó al tercer día. No, Señor. No. Jesucristo es el único Dios verdadero. Pero cualquier aspecto que usted niegue, recuerde estas tres cosas importantes: de la persona, de su naturaleza o de su obra. Si usted no está muy claro con relación a Cristo, usted no es salvo, usted no tiene la salvación. Para usted ser salvo, ahora te doy la oportunidad, usted tiene que confesar a Cristo correctamente en cuanto a su persona, a ahora te doy la oportunidad, a su naturaleza y su obra. Y les digo por qué no es salvo. Porque estas tres cosas, recuerde que las recibimos del Padre, del Espíritu Santo, de la fe. Y el Espíritu Santo no le va a enseñar una cosa que es mentira. Cuando Él le enseña la verdad, la única verdad, no hay otra. Entonces, por eso es confesar a Cristo, el Padre te confiesa. Niegas a Cristo, el Padre te niega. Dime, Vicky. Y la otra forma que se está negando la obra completa del sacrificio de Cristo, y es en las iglesias cristianas, que se está haciendo retiros espirituales y se están dando del pecado generacional. O sea, incluso son personas que ya han sido salvas, pero que necesitan liberarse todavía de ese pecado generacional, y eso lo está manejando en iglesias que yo conozco, Wow. iglesias cristianas. O sea, una forma de Nueva. este tipo de doctrina. Es una forma nueva. Sí. Es increíble. Las personas dicen que necesitan todavía y van a los mismos que G12. Claro. Te dan testimonio de que ya eran salvos, pero todavía no han sido. Exacto. No es lo mismo. No es lo mismo que Cristo en un sacrificio te perfeccionó. Pero tú, de acuerdo, tú vas a reaccionar a esa verdad con gratitud y con lucha y con agradecimiento y con amor a Dios. Pero no es que ese trabajo esté incompleto. Me alegro mucho. Eso está popular ahora. Sí, me alegro mucho del ejemplo que tú estás poniendo. Porque hay iglesias, congregaciones así, que cuando entra te dan una bolsita para que va a haber un momento en el servicio que tú tienes que vomitar los pecados que hay dentro. Literalmente vomitar. Vomitar. Provocarse el vómito y sacarlo para sacar todos los espíritus malos que hay dentro y todo el pecado. Cuando dice el Señor que una casa, una vez que está ocupada por el Espíritu Santo, el cristiano sí podrá enfrentar la influencia externa del diablo y los demonios, pero nunca puede ser poseído por un demonio porque es propiedad de Jesucristo. O sea, ¿cómo yo voy a decir yo soy de Cristo y a la vez voy a estar poseído por demonios y tengo que liberarme? Eso les digo, hermanos, esto que Judas está enseñando, en su tiempo ellos tuvieron que luchar con los gnósticos. Nosotros tenemos nuestra lucha también. Y quiero decirles, siempre que ha seguido la verdad de Cristo, es el más anticuado. Nosotros somos ya pasados de moda. Estamos anticuados por estar estudiando la Biblia. Por eso estamos anticuados. Porque estamos comprometidos con el estudio de la Biblia. Ajá. Cuando la Biblia, hablando de la epístola y demás, que dice que se reúnen los apóstoles y oran, no dice que están orando por los pecados del pueblo, de ellos, por aquellos otros que se arrepienten, aquellos que conozcan el Evangelio. O sea, que cuando oraban y hacían vigilia, no era por los pecados de ellos mismos, sino para aquellos que no conocían a Cristo. Y ahí claramente enseña que ellos estaban limpios, digamos. Sí, Señor. Estaban buscando que ellos fueran purificados ya una vez. Hermano, cuídese la literatura que usted lee, cuide los programas de radio que usted escucha.
o los programas de televisión que usted mire, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado porque estamos viviendo, si esto ocurrió al principio de la iglesia primitiva, estamos ya al final prácticamente de la dispensación de la gracia de la iglesia. Y yo creo que de igual que se exageró lo que estaba ocurriendo aquel principio, puede ser que se exagere también al final. Y tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que pararnos firmes en una base doctrinal fuerte y que nadie nos mueva de ahí. Y orar mucho al Señor para permanecer firmes en su palabra. Eso es lo que es contender por la fe, hermano, ardientemente. Que nos ponemos en pie para despedirnos. Venimos ante tu presencia, Señor, humillándonos delante de ti y profesando, Señor, que lo que somos, lo que creemos, todo te lo debemos a ti Jesucristo, a tu obra expiatoria, a ti Espíritu Santo, a tu obra regeneradora, a ti en tu obra santificadora. Ten misericordia de nosotros y manténnos en la verdad de tu palabra. No nos permitas ni apoyarnos en nuestra propia prudencia, ni desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino, Señor, permanecer firmes en ti. Ayúdanos, Señor, a crecer en conocimiento doctrinal, para estar fuertes, no solamente para ayudar a otros con mansedumbre, con paz, con compasión, sino también, Padre, para poder detectar y desechar todo aquello, Señor, que sabemos que no es bíblico y que viene del enemigo. Pedimos ahora que bendigas el culto de adoración en Jesucristo.